Los servicios de inteligencia en el mundo guardan miles de historias, acumulan misterio, esconden información clasificada como torturas y asesinatos, pero principalmente archivan documentos rotulados como secreto o top secret, recogiendo información sobre lo oculto y lo privado para todos. A veces decía el expresidente de los Estados Unidos, David Eisenhower, en la CIA se hacen cosas que es mejor no intentar explicar. Ello porque sorprendentemente diversos servicios de inteligencia en el mundo han sobrepasado los límites del secreto, como los homicidios programados, las escuchas ilegales, planes de asesinato a presidentes, difundir el miedo, el espionaje en todo el mundo o la restricción a los archivos secretos del Vaticano. Por otro lado, está los innumerables fracasos de los servicios de inteligencia en el mundo, como el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se detectó la arremetida terrorista? Pues la CIA no le quedó otra que cambiar sus tácticas y estrategias, contratando 500 nuevos agentes. También está el atentado del 11M en España, donde se contrataron a centenares de hombres de inteligencia. Pero no solo ello. En el Perú está la toma de la residencia japonesa, o en 1996 un terrorista del MRTA estuvo infiltrado 13 años como agente en la Dirección de Inteligencia Nacional de la Policía, DIRIN, o el caso Arizar, un peruano quien fue espía para Chile. Ante estos hechos, nuestra pregunta es: ¿cuáles son realmente los errores que cometen los servicios de inteligencia del mundo y cuáles en el Perú? Analistas que han sido preparados para el papel, muchas veces han pasado a ese despacho como analistas porque quizás no había una persona especializada, o quizás lo llevaron a esa división porque lo mandaron, pero no hay una especialidad de analistas. Entonces hay muchos errores. Quizás la Marina sea la más preparada en muchos temas, pero en cuanto a la Policía Nacional existen muchos errores y muchas falencias. Quiero empezar la respuesta por una idea fundamental. Los analistas de inteligencia existen porque tienen que tratar de conocer algo, un fenómeno del cual no se tiene la menor idea. Es decir, se busca información, se tiene que procesar información de un tema del cual no se conoce nada. Y obviamente, al conocerse muy poco, escasamente, las posibilidades de conocer ese fenómeno pasan por obtener siempre información parcial. Entonces, el analista es la persona que se encarga de agregar información a esa información parcial y tratar de construir en qué consiste ese fenómeno que tiene que estudiar. Entonces, las posibilidades de error en los servicios de inteligencia se dan más en la parte de los analistas. De un 100% de la producción, se espera que el 70%, y quizás será un extremo al 80%, de los errores en los servicios de inteligencia, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, se den en esta área. O sea, la capacidad de errar es bien alta. ¿Por qué? Porque se trabaja con una nebulosa, se trabaja con una situación nada cierta, y el analista debe darle certidumbre lo más posible a ese tema incierto. Entonces las posibilidades de errar se hacen muy grandes. ¿Pero tú crees que los analistas realmente están capacitados para una función de analistas? Hay buenos analistas como hay malos analistas. Eso ya depende de la calificación muy personalísima de uno. A mí una persona me puede caer bien, o siendo una persona especializada en un tema A, yo puedo considerar que en este tema B también lo puede hacer igual. Entonces eso nos lleva al tipo de capacidades personales y profesionales. Como son diferentes áreas, por ejemplo, podría el que habla ser destinado a analizar criptografía. Yo no sé nada, pero entre comillas se dice que soy muy bueno en redes sociales. ¿A qué me va a dar eso? Obviamente que voy a tener gran desarrollo de apreciación sobre un tema en el cual no estoy preparado.
Entonces, puede ocurrir eso de que una persona no pueda estar destinada a otro, o puede ocurrir que la persona tampoco tenga voluntad, o no conozca de las herramientas necesarias para analizar ciertos temas. Usualmente se cree, y hay el error de perfección, de que la persona tiene que tener mucha información, y eso no es cierto. No se necesita mucha información para opinar sobre un tema determinado. Lo que sí se requiere es saber trabajar con la información que se tiene. A veces esa información, que siendo poca, es suficiente, porque lo que hay que dotar a los analistas, dotarlos son de herramientas intelectuales, o sea, divergen las capacidades. Otro de los errores que cometen los analistas o los agentes de inteligencia en todas las direcciones son también la redacción. Tienen una redacción poca idónea, su redacción es muy mal preparada, muchas faltas ortográficas, sus conclusiones son muy pobres, su perspectiva misma en cuanto al manejo de redacción es sumamente baja, parece de un primarioso, de una persona de primaria. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nuestros analistas, que son representantes de información para el gobierno, tienen una calidad baja en cuanto a ortografía, en cuanto al manejo de contenido de las notas de inteligencia? ¿A qué se debe esto? Bien, eso nos lleva a un problema nacional, ¿no? En los últimos 30, 40 años la calidad de educación ha caído en el país, y eso ha impregnado a todo ciudadano peruano. Algunos hemos tenido la suerte de tener un buen profesor que ha sido exigente y de alguna manera también lo tildamos de muy malo, ¿no? Pero que su exigencia nos ha salvado de caer en estas circunstancias. Otros no hemos tenido esa suerte de caer con un profesor riguroso. Si quiera o no, eso ha ido impregnando a toda la sociedad. Quien habla también ha desempeñado la docencia a nivel universitario y ha encontrado ese mismo error, gravísimo error. Entonces, es normal que a estas alturas también nos encontremos con personas dentro del sistema que tengan ese tipo de error de carácter de sintaxis para escribir y desarrollar su ortografía como corresponde a través de la escritura. Estimado Jorge, en estos momentos nos vamos a una pausa y retornamos con el programa Estrategas de Poder.